Listo, entonces en el 2.11 nos piden o nos dan el conjunto de las vocales, ¿sí? Y nos dice de cuánta manera se pueden acomodar esas vocales. De cuánta manera se pueden acomodar esas vocales. ¿Ya? Entonces recuerden, eh, es utilizando las 5, ¿no? Porque me dice de cuánta manera se pueden acomodar. No me dicen grupos de cuántos. Entonces asumo que es el grupo completo, ¿sí? Entonces recuerden que para este caso, o sea, para la A, N, que es el número de elementos que tiene el conjunto, en este caso es 5, y R, que es el tamaño del grupo en el que yo estoy formando, que en este caso son las mismas 5 vocales. Cuando N es igual a R, recuerden que la tablita que nos dice, cuando R es igual a N, pero esto es con repetición. En el ejercicio no nos están pidiendo que se repite. Entonces, R es igual a N, pero sin repetición. Por lo tanto, vamos a usar esa ecuación. ¿Ya? Miren que la tabla nos permite saber eso. Si de pronto nosotros todavía no nos hemos aprendido cuál ecuación utilizar, la tabla nos permite o nos ayuda a saber cuál es. En este caso es n factorial. Entonces simplemente para resolver el A vamos a utilizar la permutación de n con respecto a r es igual a n factorial. En este caso n sería 5. Sería 5 factorial. Y 5 factorial no es más que 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. ¿Y eso cuánto nos daría, muchachos? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 120. 120. Listo. Entonces, hay 120 maneras de acomodar esas vocales. ¿Vale? 120 maneras. Para la B, ¿qué condiciones nos da en el problema B? De esas combinaciones, ¿cuántas comienzan con la E? ¿Cuántas permutaciones comienzan con la letra E? Para eso, entonces miren, si me están diciendo que esas permutaciones cuántas comienzan con la letra E, ya no, ya es cuántas letras son las que están cambiando de lugar. Son 5. No, son 5 letras, pero ¿cuáles son las letras que cambian de lugar? 4. 4. Porque me están diciendo que la E está fija. O sea, esta E no cambia de lugar. Las que van a cambiar de lugar ahora son A, I, O y la U. Estas son las que van a cambiar de lugar. ¿Ya? La E siempre va a estar por fuera, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, es la misma situación, pero ahora N es igual a 4 y R es igual a 4. ¿Ya? Porque la R la estoy dejando por fuera. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Ya? Porque esta es la condición que me está dando ahora. Entonces, eso fue que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, siempre deben de tener en cuenta las condiciones que le está dando el problema, o en este caso la pregunta, ¿ya?
¿Y cuál es el factorial de 4? Porque viene siendo el mismo caso. Entonces viene siendo 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 4 por 3 son 12, por 2, 24. O sea, 24 de estas 120 combinaciones vienen siendo las que comienzan con la letra E. ¿Ya? ¿Qué condiciones es para el problema C? ¿Cuántas permutaciones diferentes de 4 letras se pueden formar? ¿Cuántas permutaciones de 4 letras? Entendiendo que tenemos este conjunto acá. Entonces, acá ya la diferencia es que la N es 5, pero la R es 4. Entonces, permutaciones de N a R, o entre N y R, pero mire que la R es menor que la N, ¿sí? Entonces, me voy a la tabla y donde la R sea menor que la N, miren. Permutaciones para arreglos de tamaño R menor que N, sin repetición. Entonces me están dando esta ecuación de aquí. ¿Ya? Que esa nosotros ya la conocemos. Entonces simplemente mismo la aplicamos acá. N factorial dividido N menos R factorial. Y esto nos da 5 factorial dividido 5 menos 4 factorial. Pero 5 menos 4 factorial es 1 factorial. O sea que esto es 5 factorial. Y nosotros ya sabemos que esos son 120. Sí, porque ya tenemos acá el factorial de 5. Y luego, ¿cuántas permutaciones diferentes de 3 letras se pueden formar? Entonces, es la misma ecuación o el mismo problema, pero con la R igual 3. Entonces, vamos a hacer eso mismo. N igual 5, R igual 3, y permutaciones de N a R, o N elementos, formando grupos de R tamaños, es N factorial, N menos R factorial. 5, 5 menos 3, 5 factorial, 2 factorial. 5 por 4 por 3. Eso nos daría 60. Y listo, muchachos. Así de sencillo era. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que le ayuda a ustedes a encontrar estas situaciones o estas ecuaciones? Esta tablita que yo les dije que era muy importante, pero que ustedes apenas están empezando a analizar ese tipo de situaciones. ¿Ya? Es muy importante esta tabla, que la tengan a la mano. ¿Ya? ¿Dudas o preguntas de alguno de estos ejercicios que acabamos de hacer? Profe, pues al momento, porque al final solamente se colocó 5 por 4 por 3 y no se continuó. Ah, porque el 2 factorial simplifica la parte del 2 y el 1. Listo. Pues,
¿ya? No que recuerden, pues que ya no, pues yo antes hacía la extensión de esto, pero que apenas estamos viendo que era lo que son factoriales. Pero aquí como ya digamos que ustedes ya manejan esa parte, o ya hayan visto que cómo se maneja esta simplificación, ¿sí? Recuerda que 5 factoriales, ¿quién? 5 por 4 por 3 por 2 y por uno, que es lo que tú dices. Y 2 factorial es 2 por uno. Entonces, el 2 se va con el 2 y el uno se va con el uno. Por eso solamente queda 5 4 y 3. ¿Ya? Pero pues no voy a hacer este proceso porque digamos que ustedes ya lo deben de saber. ¿Ya? Eso lo hicimos la clase pasada. Sí, señor. Muchas gracias. Vale, tranquilo. La idea es esa, la idea es que quedemos claros y despemos nuestras dudas. Hay que aprovechar, muchachos, que ustedes son un grupo pequeño. Al ser un grupo pequeño, digamos que tienen la facilidad de poder preguntar y aclarar sus dudas. ¿Sí? Bueno, no un grupo tan pequeño, pues tampoco, son 29 estudiantes, pero Buenos se da días, la profe. oportunidad de aclarar dudas. Dime. Buenos días. Sí, buenos días. Para informarles de que me estoy uniendo apenas a sus clases, que hace poco se me informó de que podía continuar el segundo semestre. Entonces, apenas me estoy uniendo, viendo todo y para ponerme en situación de si ya sacaba alguna nota, dejaba alguna actividad y todo eso. No, solamente dejé como ejercicios como tal de esta clase, el taller. La tabla esa que mostró la enseñó en la anterior clase. Sí, el video está en el equipo de Teams. No sé si ya estás en el equipo. No, no, todavía no necesito Ya, que me agreguen, por favor. un momentico que pues a esta hora es que comiencen a llegar los correos de las personas que están supuestamente en la clase. Ustedes son, este grupo es el S24, S241C, ¿cierto? Calendario. Ah, no, S241, el C es del sábado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Miguel David Valencia Mina. Es Listo. de la B morada. Listo, ya estás en el grupo. Ya puedes entrar a, Ok, a ver el material y todo ese tipo de detalles. A ver, por eso, muchas acá gracias. había alguien más. Pues, ingeniería, no, eso no. De pronto alguien más no está en el grupo de Teams. Proyecto ocasional Gameliza. Entonces, de pronto alguien más no está en el grupo de Teams. De una vez para mirar.
Bueno, ya está la Melissa también. Bueno, son cosas que van pasando mientras van iniciando el semestre. Entonces, bueno, y vamos a mirar el 2.6, ¿no? Entonces, aquí me están hablando de un examen de la carrera de licenciatura en informática consta de 80 preguntas de opción múltiple. Son 80 preguntas, ¿ya? O sea que el conjunto o el número de elementos son 80, ¿ya? Si cada una de las preguntas tiene 5 opciones distintas, ¿de cuántas maneras puede contestar un alumno que presente el examen de admisión? ¿De cuántas maneras puede contestar un alumno que presente el examen de admisión? Son 80 preguntas que tienen 5 opciones. ¿Desde cuántas maneras puede contestar un alumno que presenta el examen de admisión? De pronto, ¿cómo lo hizo el compañero? Sí, Yo ahí multipliqué 80 por las 5 preguntas y me dio 400. De 400 maneras distintas que puede hacer el examen. ¿alguien más de pronto lo hizo de alguna manera diferente? Esa puede ser una forma. Pero me gustaría saber, por ejemplo, si ahí estás contemplando que se puedan repetir las preguntas o las posibilidades, algo así por el estilo. Sí, yo lo hice sin repetición. Sin repetición. Sí, sí, Por eso, pero entonces si lo hiciste sin repetición, eh, te pregunto, si lo hiciste sin repetición, o sea que él no puede contestar todas las preguntas, digamos que si son 5 opciones, no puede contestar en todas las preguntas la A, ah, ah, ya entendí. ¿ya? Sí, señor. Porque es un examen de opción múltiple. Usted, como en el IFEX, usted puede contestar o todas A, todas B, todas C, todas D. Entonces, en este caso pueden haber repeticiones, ¿ya? Sí, señor. Sí, En señor. este caso pueden haber repeticiones.
Entonces, muchachos, analicemos primero algo. ¿Cuántas opciones tiene? ¿Cuántas opciones tiene el examen? Bueno, cada pregunta más bien. 5. Tiene 5 preguntas, ¿cierto? ¿Y cuántas veces tiene que contestar esas 5 preguntas? ¿O cuántas veces tiene que hacer esas combinaciones? 80 veces. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? ¿O qué ecuación vamos a utilizar? Miremos esta tabla. Y piensen un momentico, ¿cuál de todas esas ecuaciones vamos a utilizar? ¿Cuál creen que es la más conveniente? Primero, aclaremos algo. ¿Estamos hablando de una permutación o estamos hablando de una combinación? ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Recordemos esa parte. La permutación importa el orden y la Ajá. combinación no. Eso diría que es una combinación. ¿Por qué? Es lo mismo, en el examen es lo mismo contestar. Si yo contesto la primera pregunta A, la segunda la coloco B, la tercera otra vez A, la cuarta una C y la quinta otra una B. Es esto en el examen, miren que hay 2A, una C, una B y una 2A, 2B y una C. Esto es lo mismo que yo contestar en la primera, contestar la C, en la segunda la A, en la tercera la A, cuarta B y quinta B. Es lo mismo en el examen. Tienen las mismas letras, pero en diferente orden. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Aclaremos esa parte por ahí. No, no es lo mismo. Tienen las mismas letras, pero están ordenadas de manera diferente. Ajá. Entonces, ¿importa o no importa el orden? No, en este caso no. No, exacto, no, ¿cómo hay que no importa el orden? ¿Importa o no importa el orden? No importa. Importa el orden. Porque de acuerdo al orden de su respuesta, usted sabe si le va a quedar bueno o le va a quedar malo. Cuando no importa el orden, nos daría combinaciones, porque es que por eso estoy contando, esto es igual, no, esto no es igual, esto es diferente. Pueden tener las mismas letras, que para las combinaciones sería igual, porque al fin y al cabo tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Y son los mismos elementos. Pero para las permutaciones importa mucho el orden. Importa si la A está de primero, o si la A está de segundo, o si está de tercero, si se repiten o no se repiten, ¿ya? En las permutaciones importa todo eso. Entonces, aquí se pueden repetir, ¿sí? Se pueden repetir, por así decirlo, de alguna manera, pero importa mucho el orden. Importa mucho el orden. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede contestar esas preguntas? Entonces, ya sabemos que es una permutación. Entonces, ya sabemos que tiene que estar en estas ecuaciones de acá. Ahora tengo que mirar cuál de todas estas debo utilizar. ¿Ya? ¿Cuál de todas estas debo utilizar?
Pensemos un momentico, pensemos un ratico. Por ejemplo, podemos ir descartando. Descartemos las que dicen sin repetición. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las preguntas sí se pueden, las respuestas se pueden repetir. Porque yo en todas las preguntas si quiero coloco la A, o en todas las preguntas si quiero coloco la B, o en todas las preguntas si quiero coloco la D, o hago mezclas. Entonces no puedo escoger una que no tenga, que sea sin repetición. Entonces solamente me quedan dos opciones, esta de acá o esta de acá. ¿Ya? Pero miren que en esta de acá, ustedes están descartando o descartan las preguntas o las opciones que ustedes ven como repetidas. Y en un examen todas las opciones cuentan, estén repetidas o no. O sea que esta de acá tampoco va. O sea que la única opción viable que me queda es esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, esta tabla les ayuda mucho a saber qué ecuación van a utilizar o cuál ecuación no utilizar. ¿Ya? Entonces, esta me dice que es permutaciones para arreglos de tamaño R, donde R es igual a N con repetición. ¿Ya? Entonces, ahora sí vuelvo y les pregunto acá. Si cada una de las 80 preguntas tiene 5 opciones distintas, ¿de cuántas maneras puedo contestar un alumno que presenta el examen de admisión? Entonces, miren muchachos, si ustedes no se quieren enfrentar todavía a hacerlo con un número tan grande como 80, háganlo, hagan problemas, primero problemas chiquitos. Hagan primero problemas chiquitos. Y luego van asociando cómo podrían responder esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un problema chiquito primero. Y luego pasamos a ese grande. Entonces, hagan de cuenta esto, muchachos. Y para que lo saquemos matemáticamente. ¿Listo? Ustedes tienen que responder un examen. Tiene tres preguntas. Tiene tres, bueno, digamos que tiene dos preguntas. ¿Listo? Y son preguntas de falso o verdadero. ¿De cuántas maneras puedo responder el examen? ¿De cuántas maneras puedo responder ese examen? Si tiene dos preguntas y las preguntas son de falso o verdadero. ¿Qué opciones puedo responder en la primera pregunta? Cuatro opciones. Verdadero. En la primera pregunta solamente puedo responder verdadero O falso. o falso. ¿Sí o no? ¿De cuánta forma puedo responder la segunda pregunta? De dos formas, profe. Igualmente, de dos formas, verdadero o falso, ¿cierto? Ahora tengo que mirar cómo combino estas respuestas para saber de cuántas maneras yo puedo responder el examen. ¿Ya? Sabiendo que cada una de esas preguntas pueden ser o verdaderas o pueden ser falsas. Entonces, ustedes van organizando las diferentes opciones de respuesta, ¿no? Puede ser verdadero o falso, puede ser verdadero o verdadero, puede ser falso o verdadero, o puede ser falso o falso, ¿cierto? Que serían todas las combinaciones que ustedes podrían tener, porque no pueden tener más combinaciones. O alguien que me saque otra combinación de respuestas. O otra permutación, porque estamos hablando de permutaciones más bien. ¿Ya? Entonces, miren que aquí salieron cuántas preguntas.
4. Pero ¿qué tal que no fuera un examen de 2 preguntas, sino que fueran 3? Serían 6 respuestas, 9. La tercera puede ser verdadero y la tercera también puede ser falso. Entonces aquí ya me cambia, porque ya no me no me van a salir estas. ¿Y por qué 9? ¿Por qué me dice que son 9? Y aquí tengo 4. ¿Por qué 9? Entonces miremos las posibles opciones. ¿Sí? Miramos las posibles opciones. Si la primera puede ser verdadero, 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 como si estuviéramos haciendo tablas de verdad. ¿Se acuerdan que nosotros manejamos eso el semestre pasado? ¿Sí? O que ustedes manejaron eso el semestre pasado. Las otras combinaciones podrían ser falso, 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 falso. La combinación de la segunda sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la otra acción de acá sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Sí, también está bien, no importa. Sino que aquí lo cambié el orden un poquito. Bien igual. Listo. Entonces, ¿cuántas opciones tengo aquí? Si esta es una opción, 2 opciones, 3 opciones, 4 opciones, 5 opciones, 6, 7 y 8. Entonces, en total tengo 8 opciones. Acá tengo 4 opciones. Si no fueran 3 preguntas, sino que fuera solamente una, esto ya no lo tendría. Solamente tendría 2 opciones. ¿Verdadero o falso? O sea que tendríamos 2 opciones. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué le está diciendo esto? Miren, 2, 4, 8. ¿Qué le está diciendo esto entonces? ¿O qué le va a entender usted esto? ¿De qué manera se está respondiendo o de qué manera yo puedo sacar la expresión que me dice cuántas opciones tengo? Esto viene siendo potencias de qué, muchachos? El 2, el 4 y el 8. Muchachos, potencias de cuánto? Ahora aquí en el cheque me dicen. ¿Potencias de cuánto, muchachos? Si esto es un 2, esto es un 4 y esto es un 8. Potencia de 2. Potencias de 2. ¿Sí? ¿Y por qué potencias de 2? Porque miren que cuántas opciones de respuesta usted tiene. Tiene 2, o son verdaderas o son falsas. Entonces, para calcular el número de opciones, viene siendo la potencia del 2. Y esta potencia del 2 es el número de qué? De respuestas. De preguntas. De preguntas, porque si aquí tengo una pregunta son 2 opciones. Si aquí tengo 2 preguntas son 4 opciones. Si aquí eran 3 preguntas son 3 opciones. Entonces, este de acá va a ser la n, que es el número de preguntas. O bueno, si lo quieren ver al revés, dependiendo pues de cómo ustedes lo asimilen, ¿ya? Mire, n a la O r. sea, para responder esa, Entonces, sería 80 de potencia de 5.
No. Porque O recuerden, al miren, revés. este 2 de acá, si ustedes lo quieren ver así. En este caso, por ejemplo, eran 2 a la 1 es igual 2, 2 a la 2 es igual 4 y 2 a la 3 es igual 8. ¿Sí? Entonces, si lo van a pasar a la ecuación que tienen allá en la tablita, que es n igual a r, n elevado a la r, aquí ustedes deben entender que n son las opciones de respuesta. Démoslo más bien organizadito. Eso es lo que podemos hacer. N va a ser las opciones de respuesta, ¿sí? Mientras que R va a ser igual a el número de preguntas. ¿Ya? Eso es lo que nos está dando el problema. Miren que un problema que por así decirlo, es grande, porque son muchas preguntas. Primero lo podemos desarrollar con problemas pequeños. Y eso, sacar algo general para poder dar respuesta al problema grande. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a responder el problema que nosotros tenemos inicialmente. O el problema que saca en el libro. Si cada una de las 80 preguntas tiene 5 opciones distintas, ¿de cuánta manera se puede contestar? ¿De cuánta manera puede contestar un alumno que presenta el examen de admisión? Entonces ya sabemos que es n elevado a la r, donde n son las opciones de respuesta y r es el número de preguntas. Entonces es muy sencillo, muchachos. ¿Cuánto sería entonces 5 elevado a 80? Obviamente va a ser un número muy grande. Se nos da 8.27 con un poco de decimales por 10 a la 55. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Dice que por acá, si lo quieren pues, expresar un poquito más de decimales, ¿sí? Serían 8.2718 por 10 a la 55. Listo. Esta sería la respuesta. ¿Ya? Pero es lo que yo les digo, muchachos. La idea es, como este es un problema muy grande, miren que, porque son 80 preguntas, entonces no va a poder responder 80 preguntas, o sea, de cuánta manera puedo responder 80 preguntas de buenas a primeras, pero sí puede tratarlo de hacer con un problemita más pequeño, ¿ya? Y le va cambiando las preguntas, pues usted mira cómo es que va funcionando ese tema de las combinaciones, de las permutaciones, ¿ya? Y listo, muchachos. Ahí le damos respuesta a esta pregunta. No sé si el compañero de pronto le quedó igual, si no, pues ya sabe que lo tiene que corregir. Y acá, si 40 de los reactivos tienen, bueno, 40 de las preguntas tienen 4 opciones distintas y las otras 40 preguntas son de falso o verdadero, ¿de cuántas maneras diferentes se puede contestar el alumno que presenta el examen de admisión? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que me están dando ahora el problema? Ahorrar acá. Bueno, no, sí, voy a ahorrar acá. Igual eso queda en el video. Ustedes lo pueden bajar y volver a mirar. Voy a copiar el problema para que lo tengamos ahí.
Entonces, el primero dijimos que era n elevado a la r, y n elevado a la r era 5 elevado a la 80, y eso nos dio 8.27 o 8,2718 por 10 a la 55. ¿Ya? Y aquí dijimos donde n son las opciones de respuesta, y r es el número de preguntas. Ahora, me están dando otras condiciones. Me están diciendo 40 preguntas tienen 4 opciones y 40 preguntas son de falso o verdadero. ¿De cuántas formas puede presentar o contestar ese examen? ¿Qué pensarían ustedes? Ahora, ¿qué debemos utilizar? ¿Qué deberíamos utilizar, muchachos? Yo diría, profe, que utilizáramos la misma permutación, la NR, pero cambiar ya los números, pues. O sea, en la 40 preguntas falso o verdadero sería la de 2 elevado al 40, según yo lo que he entendido, pues. Ajá. 2 elevado a la 40, la primera parte. ¿Y la segunda? La segunda sería la del 4 elevado al 40, 4. porque son 4 opciones Correcto. distintas. ¿Y cómo hago para combinar esa respuesta entonces? Porque es un mismo examen. Porque sí, está bien. Esto es para Yo la... diría que los resultados ya después sumarlos o no sé. No, tiene que estar seguro. O se suman o qué operación se hace. Entonces, hay que acordarse para cuándo se aplica la suma y para cuándo se aplica la multiplicación, que son los dos principios fundamentales. Entonces, hagámoslo primero. Cuando son 40 preguntas, y cuando tienen 4 opciones. Entonces ya sabemos que es n elevado a la r, y en este caso va a ser 4 elevado a 40. 4 elevado a 40 también es un número muy grande, ¿no? Eso es igual a 1.2089 por 10, en este caso es elevado a la 24. Listo. Profe, ahí me perdí un poco. ¿Cómo saca eso, ese número decimal? ¿Cómo así número decimal? La calculadora. El 1, sí, pero, o sea, ¿cómo le hizo? 4 elevado a 40. Mm, ya ves. Eso es potencia, eso ya todos lo tenemos que tener claro, eso es una potencia. Y la otra parte viene siendo 40 preguntas con 2 opciones. Es lo mismo, n elevado a la r, n elevado a la r, pero pues ya viene siendo 2 elevado a 40. Y 2 elevado a 40 también es un número muy grande, porque estamos hablando de potencias. En este caso es 1,0995
por 10 a la 12. Ahora necesitamos saber porque estas dos preguntas son las preguntas de un mismo examen. ¿Cómo hago para combinar esas respuestas? ¿Sí? O para saber de cuánta manera realmente yo tengo la opción de cuánta manera yo puedo responder ese examen. Porque esta es la mitad y esta es la segunda mitad. Entonces, pregunta, para los que recuerdan la de la clase pasada, ¿cuál es la diferencia del producto y cuál es la diferencia de la adición o de la suma? ¿Quién me recuerda esa parte? ¿Qué pasa con la adición y qué pasa con el producto? ¿O cuándo se aplica adición? ¿Alguien se acuerda del ejemplo de la adición? La adición se aplica cuando dos eventos se van a llevar a cabo en un mismo tiempo. Ah, y si dos eventos se llevan a cabo en un mismo tiempo, ¿usted puede asistir a los dos eventos? ¿Sí o no? Solo a uno. Solo a uno. Solo a uno. Y en este caso que nosotros tenemos acá, ¿será que si yo respondo las primeras 40 preguntas, no puedo responder las segundas 40 preguntas? Sí, sí, pues. Sí se puede. Es más, lo debo hacer porque es un examen. Yo no puedo decir de que, en un examen yo respondo las primeras 40 preguntas y como respondí esas, pero no voy a responder las otras 40. No. En un examen debo responder en este caso, las 80 preguntas. ¿Ya? Entonces, no puedo aplicar adición, o sea, no puedo aplicar una suma. Por ende, debo aplicar ¿qué? Un producto entre los dos resultados. Entonces, para calcular el total de maneras que yo debo contestar esto, entonces el total sería igual a ¿quién? Pues a la multiplicación de los dos. Entonces tendría que multiplicar 1,2089 por 10 a la 24. Esto lo debo multiplicar por 1,095 por 10 a la 12. Y eso es lo que me daría el total de maneras. ¿Ya? Eso es lo que me daría el total de maneras. Si quieren, pues multiplican eso, muchachos. O multiplican 4 elevado a la 40 por 2 elevado a la 40. Entonces, queda mucho más fácil así. 4 elevado a 40 por 2 elevado a 40. Y eso nos da un total, muchachos, de 1,3292 por 10 a la 36. Maneras de responder esas preguntas. ¿Listo? Y así se respondía ese problemita. Entonces miren que estamos haciendo permutaciones y luego al final tenemos que hacer una combinación de permutaciones con el principio fundamental del producto. ¿Ya? Entonces muchachos, de pronto, ¿qué otra duda o pregunta tuvieron así del taller? Ya que de pronto entramos un poquito más como en confianza y en calor con respecto al taller. No sé si de pronto trataron de hacer esto de acá adelante.
Igual como les dije, la idea no era hacer todo el taller, sino como ir viendo si el tema nos quedó claro o no, ¿ya? Y de pronto con los ejercicios que ustedes hicieron, aclarar dudas si les quedó bueno o les quedó malo, ¿ya? Pero la idea era esa, porque si ustedes no saben si el tema está bien o no, pues de nada me sirve dejarles un taller y que no sepan ni siquiera cómo responderlo. Entonces, miren, lo que yo les he dicho, muchachos, esta tablita es fundamental para que ustedes puedan responder el taller, ¿sí? Ya sea porque les dé de una la ecuación o porque les ayuda a descartar ecuaciones que no deban de utilizar, ¿ya? Lo único que no les dice esta tabla aquí es cuándo es principio del producto y cuándo es adición. Pero eso ya lo tienen que tener ustedes en su definición como tal, ¿ya? Eso es lo único que nos está aquí en la tablita. Es lo único. De resto, es muy, muy útil esta tabla, ¿ya? Es muy buena. Bueno. Entonces, muchachos, vamos a darle como una introducción a lo que son, eh, a lo que es el álgebra booleana. El capítulo 5. Sí, capítulo 5. Entonces, de pronto para los que estaban en la clase pasada y que yo les dije que una parte de la tarea para hoy era leerse la sección o la introducción de la álgebra booleana o leer un poquito sobre este capítulo. ¿Qué entendieron ustedes sobre álgebra booleana? ¿Qué entendieron sobre este tema? Que son señales binarias. Son señales binarias. Ah, pero esas señales, ¿cómo están escritas o cómo se calculan o cómo se operan? O falso verdadero. Ajá. Pero ¿cómo se escriben o cómo se escribe una expresión booleana? O cómo yo sé cómo se opera una expresión booleana. Porque me dice álgebra. Y cuando nos dicen álgebra, pues tenemos que hacer las operaciones entre números y letras. Los números pueden ser los unos y ceros, pero ¿y qué pasa con las letras? ¿Qué significa cada letra? ¿Ya? Entonces, bueno, digamos que si no leímos muy bien este tema o de pronto no lo tenemos referenciado, entonces para eso es la introducción, ¿ya? Entonces, más que todo, aparte de dónde surge y todo eso, es como en los campos o donde se aplica realmente la álgebra booleana. Y donde mayormente se ve esta álgebra es en los circuitos lógicos. Aquí dice, los circuitos lógicos de control tienen una gran importancia ya que las computadoras, los sistemas telefónicos, los robots y cualquier operación automatizada en una empresa son algunos de los ejemplos de las aplicaciones de estos y de la álgebra booleana, ¿ya? Porque esto funciona por medio de señales, ¿no? Pero esas señales van codificadas en unos y ceros, ¿ya? En falsos y verdaderos. Y luego van haciendo operaciones. Y eso es lo que se conoce como álgebra booleana. Entonces, una señal es la representación de información y puede aparecer en forma de valor o de una cadena de valores de una magnitud física. Existen principalmente dos clases de señales, analógica y digitales. Bueno, eso usted ya lo conoce. Entonces, la señal binaria es una señal digital con solo dos valores posibles, que es lo que nosotros vamos a manejar.
conectado, desconectado, verdadero o falso, o unos y ceros. Eso es lo que nosotros manejamos. Entonces, aquí viene lo que es ya la explicación de lo que es una expresión booleana. Entonces, el álgebra booleana trabaja con señales binarias, que es lo que acabamos de ver acá. Al mismo tiempo, una gran cantidad de sistemas de control, también conocidos como digitales, usan señales binarias, y esas son un falso o un verdadero, que proviene de sensores que mandan la información al circuito de control. Bueno, esto es como una explicación de cómo funcionan, digamos que los aparatos electrónicos, ¿ya? Y ustedes ya saben, pues, que uno, dependiendo de la denominación o lo que ustedes quieren hacer, pues, así mismo reciben la señal, o lo que ustedes envían, así mismo la reciben. Pueden recibir un 1 un 0, un encendido, un apagado, un falso, un verdadero, dependiendo, pues, de lo que usted necesite controlar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que nosotros vamos a ir manejando como señales, ¿ya? Aquí dice, supóngase que en una industria refresquera se desea que un sistema automático saque de la banda de transportación un refresco que no cumple con los requisitos mínimos de calidad y que para eso cuenta con 4 sensores en diferentes puntos del sistema de transportación para revisar los aspectos importantes de calidad. Entonces, en este caso van a tener 4 sensores. Sensor A, sensor B, sensor D, C y sensor D. Y que el sistema F sacará el refresco si los sensores emiten el siguiente grupo de señales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 0 puede ser que se queda o que no lo saca y 1 puede ser que sí lo saca, dependiendo pues de la programación que usted le dé al sensor. ¿Sí? Entonces, si los 4 primeros sensores están apagados, quiere decir de que el producto pasó normal. ¿Ya? Que pasó sin problemas, por así decirlo. ¿Ya? Si los 3 primeros están apagados, si el último se encendió, entonces el refresco lo saca. Si los 2 primeros están apagados, el tercero encendido y el último apagado, el refresco se queda. Y así sucesivamente, ya dependiendo pues de las operaciones y de los criterios que saque la empresa para saber si un refresco se queda o si un refresco se va. ¿Ya? Esto ya depende de cada, pues de la programación que se le dé, ¿no? Y dice, la función booleana que equivale a la tabla de verdad anterior es la siguiente, esta de aquí, ¿ya? Es esta aquí la expresión booleana. Luego más tarde vamos a mirar cómo se sacan esas expresiones y todo ese tipo de detalles, ¿vale? Pero esta viene siendo más o menos la idea. Esto implica que el refresco será extraído de la banda de transportación en cualquiera de los siguientes casos, ya que para cualquiera de ellos se tiene que f es igual a 1, ¿ya? O sea, cuando f es igual a 1, el refresco sale de la banda o sale pues de la fábrica. Ya no sale a producción o a venderse. Bueno, eso es un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de expresiones booleanas. Luego el libro nos va a dar propiedades. Las expresiones booleanas poseen las siguientes propiedades. Estás compuesta de literales A, B y C. O sea, siempre se va a hacer con letras mayúsculas, no minúsculas, letras mayúsculas. Y cada una de ellas representa la señal de un sensor. Aquí hay un ejemplo que está un poquito borroso acá, pero ese es un ejemplo, ¿ya? El valor de las señales o de la función solo pueden ser 0 o 1, falso o verdadero. Eso ya lo aclaramos porque por algo llaman binarias, son señales binarias. Solamente pueden tener 2 valores. Además, los literales de la expresión booleana se puede tener el valor de 0 o 1, por ejemplo. O sea, además de estas letras, usted le puede sumar un 0 o le puede sumar un 1, como quiera. Luego vamos a ver qué implica sumarle un 0 o qué implica sumarle un 1 a una expresión booleana. ¿Listo? Pero se pueden hacer esas combinaciones, miren. A, B, D y un 1. Ya sea multiplicando o ya sea sumando el número. ¿Listo? Son propiedades.
Los literales de las expresiones booleanas pueden estar conectados por medio de dos operadores, de los operadores lógicos AND y OR, y también del NOT, ¿ya? Entonces, estos operadores lógicos ustedes ya los conocen, los vieron en el semestre pasado en lógica y razonamiento. Está el I y está el OR, y está el NOT, ¿ya? Como ustedes ya lo conocen, la negación va con la comilla, esto es negación. Entonces, estas comillas se pueden hacer de esta manera. El I viene siendo como para la multiplicación, ¿sí? Miren que aquí lo están expresando. El producto de A y B se expresa como A por B o AB, así pegadito, ¿ya? Y el OR es la suma, ¿ya? El OR es la suma. Entonces, son formas de escribirlo. Lo pueden escribir así en expresión booleana o lo pueden escribir en forma de lógica, ¿ya? Pero teniendo en cuenta las operaciones, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que, como siempre, como en matemática, van primero las multiplicaciones y luego las sumas. Obviamente, si hay una negación, pues primero se hace la negación. Pero esa es la idea, muchachos. Que ustedes tengan en cuenta esto. Bueno, aquí están las tablas de verdad para, digamos, en este caso para el álgebra booleana, pero ustedes ya las conocen. La tabla del I, verdadero, falso, falso, falso. La tabla del O, verdadero, 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 falso. Y la tabla del no, pues simplemente cambiar la expresión. Si está verdadero, cambia a falso. Si está falso, cambia a verdadero. ¿Ya? Pero ahora, no, ahora en la parte nueva, ustedes tienen que tener esto para el álgebra booleana. ¿Sí? Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Que 1 más 1 es 1. 1 más 1 más 1 es igual a 1. 0 más 1 es igual a 1 y 0 más 0 es igual a 0. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta en álgebra booleana, ¿ya? Ya que el valor máximo es 1. ¿Listo? Eso para la suma, ustedes deben tener en cuenta esto. Y las leyes de Morgan. Ustedes recuerdan las leyes de Morgan, ¿no? Que cambiaban el operador de la mitad, ¿no? O sea, cambian de signo las expresiones, ¿sí? Tienen que la A está positiva, B positiva, C positiva, D negativa. Aquí cada una de ellas cambia de signo, pero el operador que está en la mitad de cada una de ellas cambia, ¿ya? Recuerden que aquí es multiplicación. Como era multiplicación, a ver, yo se los explico por acá. Para que quede claro esta ley de Morgan, porque se aplica bastante, muchachos. Esta ley de Morgan es de lo que ustedes más van a aplicar, ¿ya? Como esto es una multiplicación, recuerden que si lo quieren ver de forma lógica, o de forma de lógica y razonamiento de lo que vieron el semestre pasado, es A por B por C por D. ¿Listo? Esto es lo que voy a negar. Y como voy a cambiar de positivos a negativos, recuerden que en la lógica nosotros cambiamos de orden el operador. Si era un I, lo cambiamos por un O. Obviamente cambian de signo las letras. ¿Ya? Y este O en álgebra booleana no es más que este más. ¿Ya? Es por eso que se hace ese cambio. ¿Ya? Pero es lo mismo que nosotros aplicamos la ley de Morgan. Y pues lo mismo pasa al contrario. Si estamos con más, pues vamos a pasar esas multiplicaciones. ¿Ya? A multiplicaciones. Pero es el mismo procedimiento. Si ustedes tienen A más B más C más D y esto lo van a pasar a negación, ¿sí? Esto no es más que ustedes tener, perdón, que vamos a hacerlo como si estuviéramos en lógica. Entonces es lo mismo que tener esto.
¿ya? Porque cambiamos de signo o de orientación el operador lógico. Y es lo mismo que tener A, B, C y D. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Como para dejar clara esa parte de álgebra booleana, que es muy importante porque estas leyes de Morgan se aplican mucho. Son de las que más se aplican. Entonces tienen que tener mucho cuidado de cómo aplicar esto. Y aquí entonces nos van a enseñar unos teoremas, ¿sí? Para simplificar expresiones booleanas, ¿sí? Para simplificar expresiones booleanas. Entonces, esta tablita, muchachos, ustedes la deben de tener también siempre. Esta tablita es muy importante. Porque con esto es que ustedes van a simplificar. Entonces, es bueno ver cómo funciona, ¿ya? Funciona en ambas vías, ¿no? Ustedes pueden tener, esta parte es como si fueran las multiplicaciones y esta parte es como si fueran las sumas, ¿ya? Por así decirlo, de alguna manera. O esta es una primera opción y esto es una segunda opción, ¿ya? Lo puedo tener de esta forma o lo puedo tener de esta otra. Esto es para que lo tengan en cuenta, muchachos, ¿ya? Entonces, miren esa tablita un momentico, vayan analizando cómo funciona, cómo trabaja, porque ahí te vamos a dar unos ejemplos de cómo se trabaja eso, ¿ya? Entonces, o si quieren, tómenle un pantallazo y la tienen por ahí a la mano o al alcance. Yo no les voy a pedir, muchachos, que se aprendan esos teoremas. Yo simplemente les voy a pedir que los apliquen bien, ¿sí? No les voy a pedir nada más, porque una parte que yo les voy a pedir en el taller tienen que resolverlo con estos teoremas. ¿Listo? Entonces, en esta tabla A representa no solo una variable, sino también un término o factor, o bien una expresión. Dice, para obtener el dual de un teorema se convierte cada 0 en 1 y cada 1 en 0. Los signos más se convierten en paréntesis. Bueno, eso es como una explicación. Punto en paréntesis, punto o simplemente no se pone. Y los puntos y los puntos en signos de más. Además de esto, las variables no se complementan, ya que al hacerlo se obtendrá el complemento en lugar del dual. Es una explicación. Vamos a ver más bien, es un ejemplo de cómo se hace una simplificación utilizando este teorema, ¿ya? O utilizando esa tabla. Miren, tengo esta expresión y la idea es simplificarla, ¿ya? Entonces, voy a crear otro pen por acá. Voy a sacar ese ejemplo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar ese ejemplo acá para que ustedes miren cómo trabaja, en este caso, la simplificación y la tabla. ¿Listo? Entonces, miren, esta es la función original, esa que tenemos acá al inicio. Está aquí. Y la idea es ir simplificando, ¿ya? Ir simplificando. Entonces, tengan en cuenta que aquí es de la 1 hasta la 3. ¿Listo? Para que ustedes alcancen a ver qué es lo que está haciendo acá.
Entonces, mire. En la primera simplificación, en esto que está aquí, ¿sí? Esta es la primera expresión, esta es la expresión inicial. Esta. ¿Sí? Esa es la expresión que tiene inicialmente. ¿Ya? Y él me está diciendo que para pasar de aquí para acá, o sea, para pasar a la segunda línea, él aplicó la séptima regla o el séptimo teorema, que viene siendo este, o este, que dependiendo de lo que yo tenga, puede ser dual o puede ser teorema. ¿Ya? Puede ser dual o puede ser teorema. Hay que mirar cómo se aplicó entonces. ¿Ya? Entonces miremos. Miremos cómo funciona esta expresión y cómo funciona esta de acá. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió realmente? ¿Listo? Sabiendo que aplicó la séptima, que viene siendo esta. Bueno, colocamos los numeritos aquí. Esta es la 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Muchachos, por favor, me colaboran con el micrófono. Y la última, pues obviamente 13A. Como para no tener que estar mirando un lado y el otro. Entonces, muchachos, me está diciendo que aplicó la séptima A, pero entonces la séptima A, si ustedes ven, esto es la ley de Morgan. Si ustedes la están reconociendo, es lo que yo les acabo de explicar de Morgan. Miren, aquí A por B y me está quedando A negada más B negada. Entonces, esto es Morgan. Y Morgan se le aplica a los paréntesis. Entonces, seguramente, él lo único que está cambiando es esta partecita de aquí. De resto lo está dejando igual. Miren que esto es igual. Y esto es igual. Perdón. Esto es igual. Lo único que está cambiando es esto que está aquí. Y a eso le aplicó Morgan. ¿Sí ven? Lo que está acá adentro, que está en multiplicación, lo pasó a sumar. Y como estaban positivas, cada una salió negada. Solamente le aplicó Morgan. ¿Ya? Solamente le aplicó Morgan. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos la primera solución. Le aplicó Morgan al paréntesis para sacar A, B y C. Listo. Ahora hay que mirar qué hizo de aquí para acá. ¿Qué hizo de ahí para allá? Él me está diciendo que aplicó la octava a la inversa. A la inversa quiere decir que lo más probable es que aplicó esta dual. Esta aquí. Que no aplicó la de acá, sino que aplicó esta de acá. Vamos a ver si fue así. ¿Ya? O que pasó del lado izquierdo al lado derecho o del lado derecho al lado izquierdo. Tengo que mirar porque también puede suceder eso. Porque yo puedo pasar de izquierda a derecha o puedo pasar de derecha a izquierda. Eso es lo que yo tengo que aprender a mirar. Entonces, miremos qué fue lo que cambió. Miremos qué fue lo que cambió. Esto quedó igual. Todo esto. ¿Sí o no? Quedó igual. ¿Qué fue lo único que cambió? Esta partecita aquí. ¿Y qué es lo que está aplicando aquí? Si ustedes están viendo esto. Hay una variable por fuera y hay un paréntesis acá adentro. ¿Qué es lo que está aplicando ahí? Matemáticamente. Una ley distributiva. Una ley distributiva. Entonces miren que en este tipo de situaciones también le podemos aplicar leyes distributivas de matemáticas. ¿Ya? Y si él me está diciendo que fue la octava a la inversa, entonces vámonos a la octava y miremos cuál de estas aplicó. Miren que la que aplicó fue esta.
pero pasó del lado derecho al lado izquierdo, pasó de aquí para acá. Por eso él lo dice que fue a la inversa, ¿ya? Porque pasó del lado derecho al lado izquierdo. ¿Ya? Es por eso que lo está viendo de esa manera, ¿vale? Ah, bueno, miren. Miren que él aquí está diferenciando 8A, 1B, 2A, 11A, 5A, 4B. ¿Qué quiere decir esta A y esta B? Pues la A sería teorema y la B sería la dual, por así decirlo, para que usted lo entienda. Y si es a la inversa, pues ¿qué está pasando? Del lado derecho al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, cuando digan A, es porque están usando esta parte de acá. Y cuando digan B, es porque están usando la dual. ¿Listo? Seguramente es la nomenclatura que está usando el libro. Sino que, ¿qué pasa? Como aquí en la tabla del teorema no decía si él solamente dice 1A, en ningún lado de acá colocan 1B ni nada por el estilo, entonces de pronto no van a entender esa parte. Pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces ya sabemos que de aquí para acá simplemente aplicó una distributiva aquí. ¿Vale? Simplemente una distributiva. Vamos a ver qué aplicó para pasar de la tercera a la cuarta. Y me dice que aplicó la quinta A. Entonces, la quinta A vendría siendo esta de acá. ¿Y qué propiedad matemática es la quinta A? Mírenla. ¿Qué propiedad matemática es esa quinta A? ¿Qué propiedad matemática es la quinta A, muchachos? ¿No es la conmutativa? La conmutativa. ¿Y qué dice la propiedad conmutativa? Porque estamos hablando de sumas y productos. Entonces, y la conmutativa aplica para ambas. ¿Qué nos dice la ley conmutativa matemática, muchachos? Que el orden de los valores no importa, siempre da el mismo resultado. Exacto, que no importa cómo yo acomode las variables o las operaciones, siempre me va a dar el mismo resultado. Eso solamente aplica para sumas y multiplicaciones, no para restas ni divisiones. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Él está cambiando el orden entre quiénes. Entre estos, mírenlos. ¿Sí ve que la C la cambió para acá y el C la cambió para acá? Simplemente cambió ese orden. De resto lo dejó todo igual. ¿Ya? Entonces, él está aplicando la conmutativa y en este caso lo está aplicando con el tema de la suma. Entonces, digamos que este 5A no es garantía de que está aplicando la parte de teorema porque aquí aplicó la dual, porque cambió de orden fue la suma, no la multiplicación. Entonces, bueno, esto para que lo tengan en cuenta. Listo. Ya vimos que aplicó una conmutativa de suma. Ahora tenemos que mirar qué fue lo que hizo de aquí para acá. ¿Quién me dice qué fue lo que aplicó ahí en matemáticas? ¿Cómo se conoce eso? ¿Cómo se conoce lo que aplicó él ahí? Mira los cambios que él hizo. Esto se convirtió en esto. Y esto se convirtió en esto. De resto lo dejó igual. Matemáticamente, esos cambios, ¿cómo se conocen? Y es lo más importante que ustedes tuvieron que haber aprendido de matemáticas 1. Factorizar.
Factorizar, muchachos, es lo más importante que ustedes tuvieron que haber aprendido en matemáticas 1. ¿Y qué caso de factorización es ese? Factor común. Ustedes miren que le está sacando el factor común de quién, en este caso acá, de la A negativa y acá de la B negativa. ¿Sí? Él en ese caso está aplicando el factor común. ¿Ya? Que viene siendo la misma ley distributiva, ¿sí o no? Por eso le dice que es la 8A. Vuelve y la repite. ¿Ya? Aquí está, miren, cuando es A por B más A por C, tendría A igual a B por C. A B más C, perdón. ¿Listo? Es factorizar, es factor común. Porque factor común es, devolverme el factor común es como yo luego aplicar distributiva. ¿Listo? Pero esa es la idea, que nosotros vayamos viendo esas sociedades. ¿Listo? Luego hay que mirar qué fue lo que él hizo para pasar de acá para acá. ¿Por qué me da A1 y por qué me da B1? Distribuyó A negativo por el paréntesis. Por eso, ¿y qué pasó con la B? ¿Y aquí qué pasó con la C? Si voy a hacer distributiva, me debería tener A negativo con B, que es lo que tengo acá arriba. Entonces, yo necesito saber qué fue lo que pasó con el paréntesis. Y él me está diciendo que por 1B se simplificó. Y 1B es esto de acá. Entonces, ¿qué me está diciendo este 1B? Que 1, A la 1. letra, profe, a la letra le dio el valor de 0. No, 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 no. No es que a la letra le dé el valor de 0. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted sume 1 más cualquier letra, siempre le va a dar 1. 1. No es que realmente, bueno, digamos que sí le puede haber dado el valor de 0 a la letra, ¿ya? Pero realmente es que cuando usted tiene una señal en 1 y le va a sumar cualquier señal que usted no sabe si es 0 o 1, pues usted lo asume como 1. ¿Por qué? Porque nosotros acá vimos anteriormente en la tabla de operaciones que 0 más 1 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 1. O sea que si usted tiene un 1 y le está sumando cualquier valor binario, siempre le va a dar ¿cuánto? 1. Siempre le va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa operación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que este b más 1 se convierte en un 1. Y A negativo por 1 es igual a A negativo 1. ¿Ya? Y luego, pues ese 1 por A, miren que lo convierte en solamente la A, que es el siguiente paso, ¿no? Porque pues obviamente, si tengo A negativo 1, pues esto es A negativo. Porque lo que me está diciendo esta propiedad acá. Si yo tengo un 1 por una señal, me da la misma señal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo en esas operaciones. ¿Vale? Entonces ya sabemos qué fue lo que hizo ahí. Ya sabemos también que para llegar acá simplemente quitó los unos porque la señal por uno da la misma señal. ¿Y qué podríamos sacar de acá, muchachos? Tengo A
Estamos de aquí a llegar acá. Y me dice que fue por la 11A. Está acá. Alguna de estas dos. Entonces yo tengo que mirar por qué si yo tengo esto, me resulta solamente esto. Tengo que mirar eso. Tengo que mirar qué fue lo que hizo él. Que fue la 11A. Entonces aquí me está diciendo, si yo tengo una señal positiva y una combinación de esa misma señal positiva con otra señal, me da como resultado las dos señales positivas. ¿Ya? Miren que aquí lo tengo como suma y acá lo tengo como producto. Y acá lo que yo tengo son sumas. Miren que lo que yo tengo son sumas. Entonces, miren cómo se asocia o cómo lo va a asociar usted. ¿Sí? Vamos a sacarlas aparte. ¿Listo? 11A. Miren, yo tengo A más A negativo y B. Pero en este caso acá tengo ¿quién? Tengo C negativo más C con A. Acá me está diciendo que el resultado de esto es A más B. Y el resultado de acá, entonces, ¿cuál sería? Miren aquí, miren en esto, ¿cuál es la variable que se está eliminando? A negativo. La que va contraria, ¿no? Esta. Entonces, acá, ¿cuál es la variable que se va a eliminar? C. La C. Entonces, acá nos queda C negativo más A. Esas son las analogías que ustedes tienen que hacer para entender o para aplicar las simplificaciones. ¿Ya? Porque claro, si usted lo ve de buenas a primeras, de aquí para acá, usted queda perdido, queda loco. Pero me puede explicar otra vez que fui al baño un momentico y me perdí. Pero muchachos, ¿de quién es la responsabilidad si van al baño o no? De ustedes, ¿ya? De todas maneras, mire, yo os voy a explicar, no tengo ningún problema. Las clases siempre quedan grabadas o van a quedar grabadas, ya sea en Teams o en YouTube. El otro video no lo he subido, pues porque digamos que hay varios videos que estoy subiendo en este momento. Pero el día de hoy les van a quedar subidos los dos videos, la clase pasada y la de esta. Entonces, vuelvo y explico, muchachos. Yo tengo que sacar la analogía con lo que me están dando aquí en el teorema. Aquí me dice que está aplicando la 11A. La 11A es esta que está aquí. Entonces yo la saco aparte para poder entenderla. Aquí me están diciendo que si yo tengo A más la misma pero negada con otra variable o otra señal en este caso, A más A negada y otra señal, me da como resultado la A inicial con la otra señal. Pero en este caso acá tengo ¿quién? C negado más C con la otra señal que es la A. Entonces, si aquí en este ejemplo del teorema me están eliminando esta A, acá, ¿cuál yo debo eliminar? Pues entonces yo debo eliminar la C. Yo no puedo eliminar otra, porque yo estoy eliminando la contraria a la señal original. Entonces, como resultado va a tener C negado más A. Y listo. Esas son las relaciones que ustedes tienen que ver, o las analogías que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, ya estamos aquí, tenemos que mirar qué fue lo que él hizo para pasar de acá para acá. Me dice que por la quinta A es esta que está acá. Puede ser esta o puede ser esta. Y eso es una propiedad que nosotros ya la dimos, la aplicamos por acá arriba. ¿Qué propiedad matemática es?
conmutativa. conmutativa. Y en este caso, como le está aplicando un paréntesis, pues también viene siendo una asociativa, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, y él luego, ¿qué está aplicando o qué le está aplicando a esta A más A negada? Que me está diciendo que es la cuarta A. Perdón, la cuarta B, que viene siendo, puede ser esta o puede ser esta. Y se convierten en uno. Ajá. Cuando ustedes están sumando dos señales iguales, pero que son contrarias, ¿sí? O sea, esta es A y esta es A negada, pues eso es como tener falso y verdadero. Pero como en la tabla de falso y verdadero, cuando están sumando falso y verdadero, eso me da verdadero. Por eso aquí tienen un 1. ¿Ya? Y vuelve y pasa lo mismo. Entonces acá, cuando tienen un 1 y una señal cualquiera, eso les da 1. Y otro 1 con otra señal cualquiera, eso les da 1. ¿Vale? En conclusión, si ustedes tienen un 1, ustedes le pueden sumar todas las señales que quieran. Pueden estar negadas, pueden estar positivas, ¿sí? Pero como este 1 está sumando, la conclusión de esa señal va a ser 1. Porque no me importa si esto me da 1, no me importa si esto me da 0, o si esto da 0, o si esto da 0. Al final, cuando yo le sume con este 1, siempre va a dar 1. ¿Vale? Bueno, ese es, digamos que... Bueno, muchachos, ¿qué hicieron de primero? ¿En qué pensaron? La 9A. 9A. Pero la 9A me dice, si yo tengo una señal y la segunda señal de esa primera señal es contraria, tengo la A. ¿Cuál aplicaría ahí? La 12A. La 12A. Es que esta aquí es como si fuera una factorización, una conmutativa. La 12A. La 12A. Pero tengo que tener una de 2. Y aquí todas tienen 3. Mire, como consejo que yo les doy de primero, muchachos, traten de hacer, si ya todas están así, traten de hacer agrupaciones. Es lo que más fácil sale. Yo le hice así, profesor. Agrupé las que tenían A negativo y sumadas con las que tenían solo A. Y después las factoricé. Ajá. Es igual. Exacto. Es como lo más sencillo que ustedes pueden hacer. Incluso pueden hacer otra factorización, porque si tienen esta y esta, pueden factorizar CD con CD y les queda A negada con A positiva. Esa puede ser una factorización. Otra factorización puede ser AB con AB y les queda C con D. Esa puede ser otra factorización. Y ya les queda estas. Y ya luego pueden mirar qué hacen. ¿Ya? Entonces pueden haber muchas maneras de factorizar. Yo me iría con estas, pero ustedes pueden agrupar de otra manera, que es la que ustedes hicieron. Que fue agrupar las que tienen A positivas y las que tienen A negativas, ¿cierto? Y eso está bien. ¿Cómo lo hiciste? Primero. CD. Factorizando CD. La. Por eso, factorizando CD. Sí. Vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a ver si nos alcanza. Vamos a hacer factorizando primero la A negativa. Aquí me quedaría CD más B negativo D.
más B negativo C más A positivo con CD más B negativo D. ¿Sí? B negativo D. Más B negativo, C y D negativo. Esa sería la factorización para los que lo hicieron de esa manera. Una pregunta. ¿Eso está escribiendo, profe? Sí, claro. Es que no me va a aparecer. Estás escribiendo normal. Bueno, Ah, repetí el proceso porque no sé, tengo el internet lento. No, aquí lo No sé único qué es que lo que hicimos fue hizo. factorización de la A negativa y de la A positiva. Lo único que Profe, hicimos fue factorización. Sí, yo lo que hice fue factorizar CD sí, y por la eso. negativa y la positiva. Después AB, AB negativa y más D más C. Y después AB, o sea, yo factoricé los factores de a dos grupos, los factores comunes. Ajá, sí, es mucho más sencillo, exacto, porque los factores comunes son más grandes, ¿ya? O sea, la otra alternativa era esa. La otra alternativa era factorizar CD y aquí me queda A negativo con A. Esa es una opción. Y aquí factorizar A negado con B negado y que me quedará D y C. Y luego factorizar AB negativo y que me quedará D negativo, perdón, D positivo más C con D negativo. Para mí esta es la opción más conveniente, porque digamos que los grupos quedan más pequeños y son más fáciles de operar. En cambio acá miren que me quedan otros factores comunes. Entonces tendría que volver a hacer otra factorización para volver a aplicar esto. ¿Ya? Entonces, es más rentable hacerlo por este lado que por el otro. ¿Ya? Esa es la explicación que les quería dar. Entonces, luego ¿qué harían? Pues como esto es 1, ¿cierto? A negativo más A positivo es 1, entonces les queda CD. Esto sí les queda así como está, porque todavía no se puede operar, por así decirlo, de alguna manera. Y esto de acá, ¿qué les da? Esto de aquí, ¿qué les da? Sí, sí, profe. D más CD negativo. D más D negativo. Entonces, miren, recuerden que ustedes tienen una por acá. Esta de aquí. ¿Cierto? Que se asocia mucho con esa. Ustedes tienen A más A negado por B les da A más B. Y acá tienen es D más D negado por C. O sea, ¿qué les tiene que dar? D más C. D más C. Listo. Miren que estas dos señales son iguales, ¿sí o no? Sí, profe. AB negativo más, con DC más AB negativo con DC es la misma señal. ¿Y qué pasa si tengo la misma señal más la misma señal? Entonces me da como resultado la misma señal. Entonces yo puedo simplificar una de estas dos. Porque ya la tengo. Entonces me queda CD
más A negado más B negado por D más C. Una pregunta, Sí, o sea, no son casi iguales porque en la otra está el A normal y en una está el A negativo. no te entiendo muy bien, se te escucha muy raro. Habla un Porque, poquito más duro. o sea, creo que no son del todo iguales porque en una está el A Ah, normal y en la otra perdón, está. sí, el A está positiva y la otra está negativa, sí, qué pena. Las vi las dos como una negativa y la otra positiva, qué pena, sí, no son iguales. Entonces, como no son iguales, pero entonces yo sí que puedo hacer. Miren que aquí puedo sacar factores comunes. ¿Qué tienen en común estas de acá? Todo esto es igual, ¿sí o no? Eso que acabo de marcar ahí es igual, ¿sí o no? Entonces lo puedo sacar como un factor común. Puedo decir que B por D más C es factor común de A negativo más A. Y esto ustedes saben que esto es 1. Entonces me queda B por D más C. Porque esto es 1. Y 1 por cualquier señal me da esta señal. ¿Ya? Listo, tenemos esto aquí. ¿Se puede simplificar más, muchachos, o no? ¿Se puede simplificar más, sí o no, muchachos? Yo podría aplicar distributivo aquí y tener BD más BC. ¿Sí o no? Y puedo sacar factor común con cualquiera de estos dos. O bueno, agrupando cualquiera de estos tres, en parejitas puedo sacar un factor común, ¿sí o no? ¿Me sirve sacar un factor común de ellos? O sea, ¿haría algo con sacar un factor común? ¿Simplificaría alguna expresión? No, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo saco factor común D, me quedaría C más B negada. Y aquí no hago nada. Si saco factor común C, me quedaría D más B negada. Y aquí tampoco hago nada. Entonces, no, ya. Hasta ahí llegaría. Esta sería la expresión simplificada. No podría hacer nada más. A menos, pues, por así decirlo, que yo saque alguna relación con de pronto alguna de estas que está acá. De pronto yo saco alguna relación con esas. ¿Sí? Porque aquí tengo tres variables. Acá hay una que está negativa, la otra están positivas, aquí hay dos negativas. De pronto yo podría sacar algo similar de aquí, podría ser, pero tendría que ver cómo se involucran esas. ¿Ya? Tendría que ver esa expresión. Puede que sí, puede que no me sirva. Ya, eso es lo que ustedes entrarían a ver. Yo creo, yo lo dejaría hasta ahí. Yo lo dejaría hasta ahí, porque la verdad no veo fácil aplicar esta norma. No veo una relación tan sencilla de encontrar esta norma con esta que tenemos acá. Hasta ahí la dejaría yo. ¿Vale? Entonces, muchachos,